es el día que hizo el Señor para nosotros. Así que bienvenidos todos esta mañana a este tiempo de compartir. Ha sido maravillosa todas esas semanas que hemos estado compartiendo. Y ya han sido años de estar compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios es bueno siempre y para siempre es su misericordia. En todas esas experiencias que hemos vivido, hemos descubierto cosas maravillosas. Cuando hace más o menos unos 10 años, tal vez 10, 11 años, un profesor universitario de Harvard estaba usando uno de estos sistemas de videoconferencias, y entonces le facilitó a alguien que nos conocía a nosotros y nos facilitó este sistema para que pudiéramos comenzar a usarlo. Él dice que siempre lo había usado y es maravilloso que podamos tener una herramienta como esa, y a nosotros nos pareció muy interesante usarla. Hasta el día de hoy la hemos usado. Cuando comenzó toda esa situación con la pandemia y todo eso, algunos estaban apenas comenzando a ver cómo iban a hacer y todo, y ya el Señor nos había adelantado hace 10 años, imagínense, hace 10 años, más de 10 años, ya habíamos comenzado a usar videoconferencias para llevar la enseñanza del Evangelio del Señor Jesucristo a muchos otros lugares. Así que es algo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Así que cuando escuchamos de que mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, estamos hablando mucho más allá que dinero, ¿sí? Estamos hablando mucho más allá que dinero, estamos hablando de muchas otras cosas más. Las cosas a veces faltan fuerzas para las personas, a veces a algunos les hace falta salud, a algunos les hace falta algunas herramientas, pero el Señor siempre, siempre, siempre suple todas las cosas que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es que Dios es maravilloso, Dios es bueno siempre, así que damos gracias al Señor por su bondad, por su amor, por su misericordia. Y un saludo para todos los que están desde allá de los Estados Unidos viéndonos en Facebook Live, los que están conectados acá también por Zoom, bienvenidos todos también, desde allá de los Estados Unidos, Canadá, todo eso por allá arriba, hasta más abajo todavía. Bueno, es que no puedo decir como abajo o arriba, ¿verdad? Porque es bueno, pero bueno, desde el norte hasta el sur de las Américas. Un saludo grande a todos. Y Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno y nos sigue ayudando en todas estas cosas que nosotros necesitamos para nuestra vida y nuestra relación con Él, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con otras personas. Así que sigue el Señor supliendo todas las cosas para nosotros. Pues vamos para comenzar y para animar a algunos. Hace unos días me pasó algo gracioso con el Señor, ¿verdad? Y entonces quería comentárselos para animarlos, ¿verdad? Estaba de esas cosas que uno hace normalmente, los que tienen cuentas bancarias, ¿verdad? Cuentas, tarjetas o lo que sea que no tienen. Y entonces estoy haciendo una revisión de todas las cosas, las cuentas de uno. Y entonces me quedo viendo la cuenta y digo yo al Señor, le digo yo al Señor, Señor, ¿ya viste mis cuentas? ¿Cómo están? Y solo escucho esto en mi corazón, una voz como en mi corazón que me dice, ¿y tú? ¿Ya viste las mías? Y entonces era como decir, ok, está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque nosotros de repente vemos nuestras cuentas bancarias o vemos nuestros cheques o lo que sea que recibimos y de repente le decimos, Señor, mira lo que me están dando, ¿verdad? O mira lo que tengo, ¿verdad? Y mira lo que tengo por que pagar con estas cosas, ¿verdad? Y entonces el Señor solo me respondió de una manera jocosa, digo yo jocosa, ¿verdad? Me dice, ¿y tú ya viste las mías, mis cuentas? Entonces digo, oh, sí, Señor, las tuyas están siempre llenas. Las cuentas tuyas siempre están llenas, tú siempre suples y vas a suplir las cosas a todo el mundo conforme a tus riquezas, conforme a tu cuenta. Sí, aleluya, es una promesa maravillosa, no se sienten así. Yo me siento tan maravilloso cuando mi padre me dice, no te preocupes por tu cuenta, la mía siempre está llena.
Aleluya. Y está disponible para suplir todas las cosas que tú necesitas. Es maravilloso. Así que estamos agradecidos con el Señor por la provisión para todas las cosas en nuestras vidas. Estas semanas hemos estado estudiando el libro de Efesios. Recuerden que el libro de Efesios lo estamos estudiando desde una mirada, de una perspectiva de actualidad, ¿sí? Para nosotros, o sea, para nosotros. ¿Qué representa Efesios para nosotros? ¿Qué nos está hablando el Señor a nosotros? ¿Sí? No que le está hablando el apóstol Pablo a los Efesios de allá, no, no, era a los creyentes. ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros hoy? Sí, con una mirada diferente, no un estudio, digamos que, vamos a decirlo así, teológico, ¿sí? O no sé, pero es algo que nosotros podamos disfrutar, algo que nosotros podamos ver y aplicar a nuestras vidas diarias y en nuestra relación con el Señor. Y hemos estado estudiando ya el libro de Gálatas, hemos estado estudiando Romanos, hemos estado estudiando Hebreos, y ahora hace unas semanas iniciamos con el libro, la epístola a los Efesios. Ha sido muy interesante, ha sido todo un viaje interesante a través de Efesios hasta el momento. Um, esta mañana quería compartirles algo muy interesante y yo creo que nos va a ayudar a nosotros. Todas estas epístolas que hemos estado revisando, todas estas epístolas que hemos estado viendo y compartiendo, tienen algo en común todas. Y todas están tratando de hablarnos algo. Y uno de los puntos claves para nosotros, una de las cosas claves que nos está tratando de decir es, recuerden quiénes son ustedes. Y a veces se nos olvida muchísimo, se nos olvida muchísimo quiénes somos nosotros, ¿sí? Porque de repente alguien dice algo acerca de nosotros y a veces lo creemos. Voy a hablar como Douglas, ¿sí? De repente alguien decía que yo era esto, yo era aquello, y después a otro que yo era de esta manera. Yo llegué a tal punto en el que yo era lo que todo el mundo decía que yo era. Sí, lo que todo el mundo, algunos decían que eran cosas buenas, otros decían que eran cosas malas, algunos decían, pero es que ese muchacho es muy altanero, muy orgulloso. Y otros me decían, ay, Douglas, es que es humilde. Entonces, yo era una confusión en mi propia mente. Hasta que llegué al punto en el que voy a creer lo que Dios dice que soy yo. Entonces comencé a determinar, ok, yo no soy, eso es lo que la gente puede percibir de mí, ¿sí? Alguna gente puede percibir de mí algunas cosas, pero que perciban algo de mí a lo que yo soy realmente es algo diferente. Entonces, pero ¿quién es el que realmente sabe quién es Douglas? ¿Quién es el que realmente sabe quién soy yo? Mi Padre Celestial. Él es quien sabe correctamente quién soy yo. Así que me determiné seguir lo que Él dice que yo soy. Así que me puse a pensar, okay, ¿qué dice Dios que yo soy? ¿Qué dice Dios que yo soy? ¿Cómo dice que soy yo? ¿Sí? Entonces, incluso a veces contra mi propia mente decía, no, tú no eres así. Yo decía, Dios dice que yo soy santo. Pero mi mente me decía, no, no, papito, no, 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 estás lejos de ser santo todavía. Y Dios dice que Douglas es perfecto. Y yo decía, mi mente me decía, no, 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 olvídelo, usted perfecto no tiene nada, ¿sí? Y entonces, y esas cosas como esas, ¿verdad? Y entonces tuve que entrenar o equipar mi propia mente, sí, renovar mi propia manera de pensar para decir, no, no importa cómo yo me vea, no importa cómo yo me sienta. Yo voy a hacer lo que Dios dice que yo soy y yo tengo lo que Dios dice que yo tengo, aunque cuando veo las cosas y digo, Señor, pero me hace falta esto, me hace falta aquello, me hace falta eso, Señor, no, Señor dice, no, no, todo lo tienes, ya todo está a disposición tuya. ¿Sí? Entonces, ok, sí, Señor, todo lo tengo, ¿sí? Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo y yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Yo me acuerdo hace algunos años cuando en la casa de mis papás, hace muchísimos años, tenía como 12 años tal vez, nos estaban enseñando a orar por los enfermos. Y yo y mis hermanos y todo, y de repente estamos en esas cosas de la vida normal, ¿verdad? Y pasa un carro y golpea a uno de los patos que teníamos en la casa. Y yo creo que les he contado esto antes, pero bueno, el carro lo revolcó todo y el pato estaba como desnucado, verdaderamente desnucado. Y cuando lo trajeron ya con la nuca, pero así, patas arriba, ¿verdad?
Era un pato patas arriba y con la nuca guindando. Y era mejor para una sopa o algo así, ¿verdad? Pero de repente nos acordamos que nos habían enseñado a orar por los enfermos. Ese pato está enfermo o muerto, pero ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue oramos por el pato. Ahí estaba mi mamá, ahí presente, y entonces dice, oren, oren. Entonces nosotros oramos por el pato y terminando nosotros de orar, el pato se da la vuelta y patalea y cae al suelo y comienza a correr ese pato por todo el patio. Y entonces, hasta el día que lo comieron en la sopa, hasta ese día vivió. Pero él se sanó. Entonces, de esas cosas, de repente uno dice, pero es que como el Señor dice que yo pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cómo él dice eso? Y yo, entonces tuve que procesar eso en mi mente, en mi corazón y decir, no, Dios dice que yo puedo hacerlo. Así que pongo mi mano sobre los enfermos y él dice que se van a sanar. Él dice, yo le voy a creer lo que él dice. Y de ahí han pasado desde los 12 años hasta mis 56 años casi. Dios ha ido probando, ¿sí? Probándome, ¿sí? Que él dice la verdad. Y yo estoy seguro que le dice a todos. A todos nos sigue diciendo lo mismo. Ustedes pueden. Vayan, vamos, háganlo. Háganlo, háganlo. Ustedes pueden poner la mano sobre los enfermos. Ustedes pueden echar fuera demonios. Ustedes pueden hacer todas esas cosas. Todas esas cosas, dice, los que creen en mi nombre harán todas esas cosas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán a los demonios, sanarán los enfermos y aunque coman algo mortífero no les va a hacer daño ni nada. Así que Dios sigue siendo. Entonces es ese proceso que tuvimos que pasar todo, de quiénes somos realmente. Y todas esas epístolas que el apóstol Pablo ha escrito, las ha escrito de esa manera, tratando de que nosotros entendamos en primer lugar, y eso es algo que es necesario, en primer lugar, quién eres tú. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros? Eso es lo principal de todo lo que él escribe, comienza siempre hablándonos de quiénes somos nosotros, estableciendo una identidad clara para nosotros. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué ha pasado en nosotros? ¿Qué vino a hacer Cristo Jesús por nosotros? Y eso es lo que realmente hoy día le hace falta a muchos creyentes. Yo crecí sin saber quién era. Yo crecí, bueno, digamos que físicamente, digamos, sí sé quién era. O sea, sí sabía que era Douglas y que, ¿verdad? Había nacido en tal lado, que mis papás eran fulanito y sutanita, ¿verdad? Y yo sí sabía eso. Pero resulta ser que hay algo más. Nosotros, Dios preparó de antemano algo para nosotros, algo más de solo saber que soy yo, Douglas, que nací en tal país y que, ¿verdad? De la mamá tal y el papá tal, y soy hermano de, ¿verdad? Primos y tíos y todas esas cosas, ¿ok? Más que eso. Y cuando llegamos porque dentro de toda nuestra vida hay una relación siempre con la iglesia. Siempre hay una relación con Dios de alguna manera. Pero esa identidad no nos fue enseñada, ¿sí? No nos fue enseñada. Lo único que nos enseñaron acerca de la iglesia era que nosotros éramos, pues, evangélicos, protestantes evangélicos, ¿sí? Y eso fue lo único que nos enseñaron y que nosotros vivíamos de cierta manera y que nosotros hacíamos cosas de cierta manera. Yo me acuerdo, había un pastor amigo de nosotros en un país y de repente yo conocí a ese pastor y él andaba cada vez que salíamos, él salía con una Biblia debajo del brazo. Salía con una Biblia bajo el brazo y él andaba con esa Biblia. Todo el día con la Biblia, todo el día con la Biblia. Entonces yo le pregunté a un día, pastor, ¿por qué cada vez que salimos, una pregunta así normal, ¿por qué anda usted siempre con la Biblia bajo el brazo? Siempre. Donde quiera que vaya, sale de su casa, anda con la Biblia. Cuando está en su casa ya no la anda, pero fuera de la casa anda con la Biblia. Me dice, no, es que eso me identifica a mí como cristiano, como creyente. Ah, ¿en serio? Wow. Y entonces le digo, ¿y cómo hacían
los primeros discípulos para identificarse como creyentes. Era muy diferente. ¿Cómo es que se identificaban esos creyentes, esos primeros creyentes como creyentes? ¿Cómo se identificaban ellos como creyentes? Si antes no habían libros de Biblia como el que nosotros tenemos ahora. ¿Qué era la diferencia? ¿Qué los hacía diferentes? ¿Cómo la gente sabía? Tú eres de esos. Ajá, no te puedes esconder. Incluso Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo estaba siendo golpeado y todo antes de la crucifixión, cuando Pedro negó a Cristo Jesús, llegaron y le dijeron, hey, muchacho, tú eres de esos esos no es tu maestro, el que está allá, que estamos golpeando. No, yo no, a mí no me mezclan con él. Hasta que llegó una señora y ahí fue donde se enojó él, ¿verdad? Y se fue, porque alguien se le acercó y le dijo, hey, mira, hasta la manera de que hablas te delata de que tú eres de esos. Tu manera de hablar. Imagínense, no solamente era una cuestión de que andaban con un rollo del Antiguo Testamento bajo el brazo o algo. No. Ellos ni siquiera tenían credenciales ni nada, ni siquiera andaban con saco y corbata, se vestían diferente. No. Su vestimenta, escuchen, su vestimenta no era lo que los hacía diferentes. No era manera de que se vestían, no era en el papel que andaban o el libro que andaban, tampoco los hacía diferentes. Su manera de hablar era diferente, su manera de actuar. ¿Sabe qué dijo Jesús acerca de eso? Lo que los va a identificar que ustedes son mis hijos, lo que los va a identificar de que ustedes son mis discípulos, es en que ustedes se aman los unos a los otros. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Que ustedes se aman los unos a los otros. Ahí ellos van a saber que ustedes son mis discípulos. Y es muy curioso, porque cuando de repente estamos en algunas reuniones pastorales o en algún lugar ahí, de repente había más pleitos que en otros lugares, ¿sí? Donde no hay mucho amor entre los mismos creyentes, dentro de todos los que se dicen creyentes y son pastores y todo, hay muchos que se odian entre otros, unos entre otros, ¿sí? Incluso yo personalmente tuve que aprender a amar a los que no me gustaban como predican. Tenía que ir a sentarme. El Señor me ayudó a poderme sentar en una congregación donde el pastor predica todo lo opuesto, donde predica todo lo contrario a lo que entiendo que es el evangelio. Y a veces dicen cosas pero los amo. He aprendido a sentarme y amarlos de la misma manera como a Dios a mí me ama. Y eso es lo que me delata como creyente. Aleluya. Como un nacido de nuevo. Que no tengo ningún problema. No voy a mentirles. De repente, a veces cuando escucho esas cosas, quiero taparme los oídos. Digo, no diga eso, no diga eso. Pero me quedo ahí y digo, Señor, aquí está tu Espíritu Santo y vas a tener que trabajar más duro con la gente que están escuchando este evangelio que ese Señor está predicando, porque no es el verdadero evangelio. Y algunos se quedan como asustados, como que, ¿cómo dices tú que no es el verdadero evangelio? Porque les pasa a muchos lo que les voy a mostrar el día de hoy. Yo sé que estamos en Efesios, pero vamos a ir de primero a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Al parecer, muchos de los creyentes, muchos de los que predican hoy día, parece ser que leen al apóstol Pablo, leen las epístolas del apóstol Pablo, pero no creen nada de lo que dice el apóstol Pablo. Porque las cosas que dice el apóstol Pablo son poderosas, son una revelación poderosa del evangelio de Jesucristo. Una revelación poderosa para nosotros, para la humanidad entera. Y a veces algunos incluso contradicen lo que dijo el apóstol, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí?
señalando a los creyentes lo que realmente no dice el evangelio que son. Entonces, sí, me puse a decir, pero ¿por qué algunos citan al apóstol Pablo, pero parecen como que no le creen lo que dice el apóstol Pablo? Y de repente es como que está ahí y lo mencionan y todo, pero no le creen nada. Entonces me puse a buscar y encontré esto muy interesante. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 en adelante. Y tener entendido que la paciencia, escuchen, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Escuchen, la paciencia del Señor Jesucristo es para salvación, no para condenación. Algunos, cuando yo les oigo predicar, estoy escuchándolos como predicando, como diciendo, ojalá se murieran, ojalá se murieran todos estos malos, ¿verdad? Así a la gente que ven haciendo cosas, ojalá se murieran, como, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cuando estaba el apóstol Pedro con Jesús caminando y habían otros que estaban por ahí molestándolos, y entonces Pedro y los demás discípulos dijeron, Señor, que les caiga un rayo y que se mueran, ya, que deben estar predicando otra cosa, que se están oponiendo a que nosotros prediquemos, que les caiga un rayo. Jesús le dice, ey, no, 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 ¿de qué clase de espíritu son ustedes? No, 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 nosotros no hacemos eso. Pero todavía escucho, o al día de hoy, gente que andan haciendo esas cosas. ¿Sí? Y así que el apóstol Pedro tuvo que aprender que la paciencia del Señor Jesucristo es para salvación. Pero vamos adelante. Como también nuestro amado hermano Pablo, escuchen, nuestro amado hermano Pablo, Pedro está citando al apóstol Pablo aquí. ¿Sí? ¿Sí? Pedro está citando al apóstol Pablo aquí. Y le dice, ¿sí? Que como también nuestro versículo 15, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, a la mitad, como también nuestro amado hermano Pablo, citando a Pablo, muy interesantemente, le dice, según la sabiduría que le ha sido dado, según la sabiduría que le ha sido dado. ¿De dónde? Sabiduría de lo alto que dice. Sí, la escritura dice que es una sabiduría de lo alto que le fue dado al apóstol Pablo acerca de el evangelio. Os ha escrito, según esa sabiduría, él les escribe. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas. ¿De qué cosas creen ustedes que el apóstol está diciendo? De nuestra unión en Cristo, de nuestra unión con Cristo. Sí, es muy interesante que el apóstol Pedro entiende que el apóstol Pablo escribe acerca de nuestra unión en Cristo, nuestra conexión con Cristo en todas las epístolas. ¿Sí? En casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿cuántas? Algunas difíciles de entender. Incluso el mismo apóstol Pedro está diciendo, wow, algunas cosas que el apóstol Pablo, mi amigo, está escribiendo son muy difíciles de entender. ¿Sí? Muy difíciles de entender. Algunas de las cosas son muy difíciles de entender. Un paréntesis aquí. Cuando he estado compartiendo con algunos pastores, algunos me dicen, Douglas, pero es que eso va a estar muy duro de entender. ¿Sí? Muy duro de entender. O sea, que hay que hacerlo como un poquito más aguadito. ¿Sí? Hay que diluirlo un poquito más. Entonces le digo yo, bueno, la cuestión es de que el evangelio de Jesucristo ha sido expresado de una manera. Y escuchen esto, de tal manera que aún hasta los niños lo pueden entender. Ahora, cuando el apóstol Pedro dice aquí que es algunas difíciles de entender, tenemos que ir a la referencia que tenemos en Hebreos capítulo 5, que dice que de estas cosas hay mucho que decir, pero difícil de explicar.
¿Ok? Y la razón por la que es difícil de explicar es porque os habéis hecho tardos para oír. O sea, no están poniéndole verdadera atención a las cosas que necesariamente requieren atención. Estamos poniendo más atención a otras cosas que a las que realmente debemos de poner atención. Y he repetido esto una y otra vez porque así es cuando nosotros tenemos que expresar el evangelio y usted encuentra personas que son como, como darle como a un barril o a un pedazo de zinc, una hoja de zinc, ¿verdad? Es como darle y es como que no les entra nada, como que no les entra nada. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Porque las personas están pensando en más que otra cosa. Por ejemplo, hace unos días había unas personas con que estaba conversando y el centro de su conversación, ¿saben qué era? La danza. Entonces era una cuestión de danza. Todo era con la danza, a favor de unas cosas de la danza y en contra de otras cosas de la danza. Ahora, déjenme explicarles por qué les digo esto. La atención, ¿ustedes creen que para el creyente, debería de preocuparle una manera de danzar u otra manera de danzar? Es indiferente. En algunas culturas van a danzar de una manera y en otras culturas van a danzar de otra manera. ¿Y eso importa? No. En algunos lugares, yo disfruto mucho, le dije a unos pastores amigos míos en Panamá, que cuando voy a Panamá, esas congas y esas tumbas y bueno, el rítmico, la música es muy rítmico en Panamá, entonces hace tum, ducu, tum, ducu, tum, y tum, ducu, tum, ducu, tum, y no importa si el teclado va bien o si la guitarra va bien, pero eso es una fiesta y nosotros una fiesta completa con los tambores y todo. Bueno, así es Panamá. Panamá es muy rítmico, la gente le fascina eso y a ellos no les importa si el que está cantando está afinado o no, eso no es importante. En otros lugares, la afinación es como lo más importante y es como muy afinados y muy líricos y todo y entonces en algunos lugares a la gente les fascina eso, ¿sí? Culturalmente son así. Por ejemplo, usted va a los Estados Unidos, usted va a las iglesias, usted va a encontrar casi en todas las iglesias música muy bien tocada, ¿sí? Van a encontrar, y eso así es, especialmente a ellos les gusta mucho la música bien organizada. Y así es, pero eso no quita lo que somos en Cristo Jesús. Algunos cantamos en el baño y nos fascina, y otros bailamos sin ritmo. A veces mi esposo me dice, tiene más ritmo tu corazón que tu ritmo. Pero bueno, yo disfruto, yo me muevo, yo soy feliz y todo. Y eso no me quita nada ni me agrega nada. ¿Sí? En cuanto a mi identidad en Cristo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mi identidad en Cristo o la manera en que danzo? Mi identidad en Cristo, el compartir su naturaleza, el saber eso, o si canto desafinado. No, eso no tiene y mayor importancia. ¿Ven? Entonces, cuando hacemos eso, ahí es donde es difícil de explicar algunas cosas que el apóstol Pablo habla. ¿Por qué? Porque la atención nuestra está en otra cosa. Hoy día, yo no sé si les ha pasado a ustedes como pastores, si les han llegado a hacer estas preguntas, a veces un poco, ah, bueno, un poco incómodas, ¿verdad? Pastor, ¿qué versión de Biblia usa usted para predicar? Entonces, dice uno, pero la Biblia es la Biblia, ahí está. Ah, pastor, pero es que la Biblia esa de tal fulanito y talito, esa no, porque esa la hicieron algunos católicos. Y esa a mí no me gusta. Y después dicen, no, esta otra, dicen los que están a favor de la otra, dicen, bueno, es que no, porque esta la hicieron evangélicos y esos evangélicos no saben como mucho, no son muy teólogos. Entonces, mejor es aquellos que, ¿verdad? Esta es la Biblia más común y todo. Bueno, imagínense que, ¿cómo hacemos? Porque la Biblia no existe, digamos, no existe una
voy a decir los nombres, no existe una Reina Valera en inglés. Entonces, sí, no existe una Reina Valera en inglés, existe lo que le llaman el King James, que es la más tradicional, la que más se usa. Entonces, y yo tenía que llegar al punto de decir a los hermanos, ok, si ustedes leen alguna Biblia y en esa Biblia no dice que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios enviado del cielo, si esa Biblia no dice que Él pagó el precio por nuestros pecados, muriendo en la cruz, si no dice que Él al tercer día resucitó de los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre, entonces esa Biblia no la lea. ¿Sí? Pero si la Biblia suya que está leyendo o cualquier otra versión que usted está leyendo y dice eso, y dice que Jesús es el Señor poderoso, ¿qué más quiera? ¿Qué más? Está diciendo la verdad, aunque tenga otras cosas agregadas por ahí, que algunos le agregan un libro, que algunos le agregan otra cosa, un comentario, no se preocupe. Si dice que Jesús es el Señor, enviado por el Padre, si dice que Él nos amó y murió en la cruz cargando todos nuestros pecados y que al tercer día resucitó y se sentaba a la diestra de Dios Padre, es un buen libro. Es una buena versión. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, una versión u otra de la Biblia, una versión u otra de la Biblia, ¿va a quitarte algo de tu verdadera identidad en Cristo? En absoluto no. En absoluto no. Y esa es la cuestión. Cuando el apóstol Pedro escribe esto y dice, es que algunas son difíciles de entender, no es que realmente sean difíciles de entender, es porque son muy sencillas. Un amigo mío, uno de mis amigos en el ministerio, me dijo un día, Douglas, mire, si el evangelio que estás predicando a las personas no lo entienden los niños, lo más seguro es que no estés predicando el evangelio. Y eso me hizo pensar. Así que desde ahí en adelante he procurado con todo mi corazón que cuando yo hablo, los más niños lo puedan entender. ¿Sí? Los bebés lo puedan entender. Que un niño puede decir, ay, pastor, ¿cierto? Ajá. Y cuando yo le pregunto, y es muy gracioso porque cuando yo le pregunto a los niños, ¿usted entiende lo que yo digo? Sí, pastor, sí entendí. Oh, ¿y qué fue lo que yo dije? Y repiten exactamente lo que yo digo. Perfecto. Entonces prediqué bien. ¿Sí? Que hasta los más niños. A veces le decimos a los niños en las iglesias, en el tiempo de la predicación, le decimos a los niños, vayan a su escuelita dominical porque ahí les van a hablar para su edad. Aquí yo voy a hablarle a los adultos. Ah, sí. Con nosotros no, ahí están los niños, todos están ahí juntos. Sí, todos están juntos ahí. Habrá otro momento para que los niños hagan sus cosas y todo, pero para la palabra, para el mensaje, para la predicación del evangelio, me gusta que estén todos ahí y que todos escuchen. Y saben, los niños aprenden más rápido. Un secreto. Dedíquele más tiempo a sus niños y a sus adolescentes. Entienden más rápido lo que usted quiere decirles que muchos de los adultos. Hay muchos adultos, hay gente, unos pastores que me dicen todo el tiempo, pastor, he estado luchando con esos adultos, he estado luchando con sus hermanos, es una congregación, he estado luchando y como que le entra por un oído y le sale por el otro oído. Como que uno está tratando de afinarlos y siguen en la misma cosa, en la misma carrera. Sí, sí, sí. No, hay muchos que van a seguir así hasta el día del Señor, hasta el día de su muerte. Ahí van a seguir siendo las mismas personas. Y ellas no las va a cambiar usted para nada. Ahora, la cuestión es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a invertir toda tu vida en tratar de cambiar más personas o vas a invertir en tu vida para transformar personas? Vamos a la transformación mejor. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos desde lo más pequeñito. Ya, como decía mi abuelo, un árbol torcido, mire, un árbol que nació torcido, ya trate de enderezarlo, usted va a ver que no. Ahorita estamos sembrando unos aguacates y lo que tenemos, tenemos una guía
una guía para que el arbolito pueda crecer derechito, ¿sí? Y lo tenemos amarradito ahí a la guía para que vayan derechito. Desde pequeños, ya grandes, ya no vas a hacer mucha cosa. Y entonces, son de las cosas que a veces tenemos que ir aprendiendo a hacer. Ahora, no he podido ni entrar ni en Efesios, pero ya vamos para Efesios. Entonces dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. No solo lo del apóstol Pablo, sino también otras escrituras para su propia perdición. Ok, entonces, la cuestión es que cuando las personas no logran comprender las cosas que están escritas, lo que hacen es torcerlas y las acomodan. Porque no dice, dice, los indoctos y los inconstantes, ¿en qué? Piénselo. Indoctos e inconstantes. Cuando habla de indoctos, habla de ignorancia. Sí, está hablando de ignorancia. ¿Sí? Y los inconstantes. Entonces la cuestión es, ¿ignorancia de qué? Ignorancia de su verdadera identidad, porque es el gran problema de la mayoría de los creyentes, su propia identidad. Desconocen su identidad, desconocen quiénes son realmente en Cristo Jesús y se aferran más a sus propias tradiciones y costumbres religiosas, a su propia religiosidad. En eso se amparan y en eso siguen. Y entonces tuercen todo porque todo lo quieren acomodar dentro de la cajita de las tradiciones. Todo lo tuercen, todo lo doblan y lo meten, tratan de meter en una cajita para decir, así es como son las cosas. Hay pastores que me dicen, Douglas, nosotros las cosas las hemos hecho así toda la vida y aunque usted lo que dice ahí, lo dice en la Biblia, nosotros no podemos hacerlo. Un pastor me decía el otro día, es que hay algunos pastores que le dicen, pero es que ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo predicas esas cosas? Y entonces él decía, bueno, es porque las escrituras así lo dicen. Entonces estaban más afianzados en sus tradiciones que en las escrituras, realmente. Y es muy interesante. Y yo siempre les hago las preguntas a los pastores, ¿qué es lo que lo ha establecido usted en su vida? ¿Qué son las cosas más importantes que lo han establecido a usted en su vida como creyente? Y se sorprenderán de las cosas que la gente responde. Es algo tremendamente tenebroso, ¿sí? De las cosas que los ha afirmado. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, algunos presentan a Dios como un Dios enojado. Es que yo Dios, mejor camino recto porque Dios me puede, mire, un día quitarme la vida. Yo mejor me porto porque entonces después una enfermedad me viene que Dios me manda para mí, para enderezarme y entonces santo Dios. Pero bueno, son de las cosas. Ahora yo sé que van a salir esas preguntas como van a decir, pero entonces Dios no puede hacer esas cosas. ¿Sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Eso es lo que así dice las escrituras, eso es lo que yo voy a creer. ¿Sí? Toda buena cosa viene de Dios. ¿Sí? No cosas dañinas, no cosas para maltratarnos. ¿Sí? Yo siempre les pregunto a los pastores, bueno, si su hijo cogió algo que no era de él, ¿cómo le enseñamos que no haga esas cosas? ¿Usted le quemaría la mano? ¿Le cortaría la mano? ¿Verdad que no? Para enseñarle que no coja lo que no es de él, usted no le quemaría la mano ni se la cortaría. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios haría esas cosas? ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que dice el apóstol Pedro de algunas de las escrituras del apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver. Efesios capítulo 1, y hemos venido hablando de eso por un tiempo ya. Entonces, esta es una declaración poderosa que hace el apóstol Pablo al principio cuando escribe el libro de Efesios. Y muchas veces algunos no le ponemos demasiada atención a estas cosas, sino que rápidamente, como decía el pastor Jorge Alba, de repente, en un momentito,
comenzamos Efesios, pero nos brincamos rapidito de Efesios al capítulo 6. Nos gusta lo de la guerra, nos gusta lo de la batalla, nos gusta lo del pelear con el diablo, nos gusta. Entonces vámonos para allá. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo, escuchen, este les va a dar risa tal vez a ustedes, pero bueno, a mí me dolió un poquito, pero bueno, yo me acuerdo cuando leíamos el libro de Efesios, ¿qué creen ustedes en el libro de Efesios que fue lo que más escuché yo? ¿Sí? Efesios, aunque ustedes no lo crean, de Efesios, lo que yo aprendí de Efesios, lo primero que yo aprendí del libro de Efesios no fue acerca de mi identidad. Fue el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Esos son los dos versículos o tres, ¿sí? Los tres versículos que yo aprendí, los primeros tres versículos que yo me aprendí como creyente, ¿sí? De Efesios. Es lo primero, Efesios 6. Hijos, obedeced a vuestros padres y todo, pero resulta ser que había algo más. Y yo no sé por qué, como decía el pastor Jorge, de repente nos brincamos todo lo demás y nos íbamos para atrás, al último, ya la última parte, como el final del capítulo, ya, ¿sí? Y entonces de ahí, eso es todo lo que yo había sabido de Efesios, pero habían cosas más poderosas, cosas que me ayudarían vamos a ver, cosas que contribuirían para ayudarme a poder hacer las cosas de Efesios capítulo 6, de obedecer a vuestros padres, ¿sí? De amar a vuestros padres, de obedecer a vuestros padres, de honrar a nuestros padres. Y era una cuestión de que, bueno, tal vez yo era un poco raro, pero a veces era un poco costoso, porque entonces yo siempre preguntaba, ¿y por qué? Esa era mi pregunta. Pregúntale a mi mamá, no está hoy, pero pregúntale a mi mamá. Y mi pregunta, ¿y por qué? Y siempre me decía, ¿por qué te voy a preguntar por qué? Solo obedezca nada más. ¿Y por qué tenemos que ir a la iglesia? Vamos a la iglesia, cállese. ¿Y por qué tenemos que cantar? Cante, nada más. ¿Y por qué tengo que leer la Biblia? Solo lea la Biblia. Esas eran mis preguntas y era siempre las mismas respuestas. Porque hay que hacerlo. Punto. No pregunte, solo obedezca. Entonces, cuando leemos el libro de Efesios y comenzamos por el capítulo 1, hay algo tan poderoso y a veces siempre, no sé, es como algo, no sé, natural, religioso en nuestra mente que nos hace pasar por encima y decir, ay, qué bonito, ¿sí? Qué bonito. No sé si ustedes a veces reciben algunas tarjetas de alguien y usted ve la parte del tarjeta, ay, qué bonita tarjeta. Y a veces ni le ponemos atención a lo que dice adentro, de cuánto nos aman o qué tan preciosos somos. Pero la tarjeta la guardamos no por lo que dice ahí. Muchos guardamos la tarjeta porque está bonita y no por lo que dice adentro. ¿Sí? Guardamos las tarjetas por lo bonito, no por lo que dice adentro. Pero algo tan poderoso, esta declaración del apóstol Pablo, y tengo que leérselas a ustedes. Pero les hablaba de las versiones porque voy a leerles en esta versión que me encantó muchísimo. Y es la versión, la nueva traducción viviente. Entonces, si alguna la tienen por ahí, la pueden leer de esa manera. O si no, y vean qué poderoso esto. Dice, toda la alabanza sea para Dios. Versículo 3, capítulo 1. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Poderoso. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nos amó antes de haber hecho el mundo y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer.
Eso es exactamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y tengo que hacer un paréntesis aquí. ¿Escucharon todo lo que yo acabo de decir? Es algo tan maravilloso de que nosotros no fuimos una obra de la casualidad, de que nosotros no aparecimos aquí por casualidad. Si usted está vivo o usted ha vivido, bueno, ya los que han vivido ya no pueden entender esto, pero bueno, los que vivimos todavía y los que vivieron antes que nosotros, todos, todos habían sido planeados por Dios. Nadie nació de la casualidad. Había una vez, estamos hablando con una persona y ella decía, pero es que pastor, yo fui obra de una violación y mi mamá nunca me quiso porque fui obra de una violación. Le digo, ¿sabe qué? Indistintamente cómo llegó usted aquí, Dios la tenía planeada a usted. Poderoso. Y eso hizo una gran diferencia en su vida, porque entendió que aunque tal vez ni el papá ni la mamá lo deseaban, nació. Aleluya. Poderoso. Y algunos incluso que fueron solo pasajeros, que los papás los querían, la mamá lo quería, el papá lo quería, pero nacieron y fueron pasajeros unos segundos en esta tierra y partieron. ¿Saben? Todos fueron escogidos por Dios. Alguien decía, escuche, usted es un campeón desde que nació, desde que fue concebido. Y la pregunta es, ¿cómo campeón desde que nací? Sí. ¿Saben para lo que le costó a ese espermatozoide llegar a ese óvulo? ¿Saben lo que costó? Ay, ¿ustedes creen que solo llega uno en una carrera ahí, una carrera así como ching, 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 ay, yo soy el ganador y me voy a meter en este óvulo? No, señores. Hay miles de espermatozoides, miles de espermatozoides. Y usted llegó a la meta. Poderoso. ¿Sabe? Desde antes de la fundación del mundo fue eso. Poderoso. Poderoso. Usted fue planeado por Dios. Nosotros no somos obra de la casualidad. Y cuando yo leo todas estas cosas, yo digo, nos entretenemos, mi pensamiento, nos entretenemos con danza, nos entretenemos con música, nos entretenemos con versiones de la Biblia, perdón, con tanta riqueza que tenemos en estas escrituras, nos entretenemos y nos enojamos el uno con el otro por denominaciones. Es que tu denominación es mejor, la mía es mejor que la tuya. ¿Ah? Mi apóstol es superior que el tuyo. El que te da cobertura es mejor que el tuyo. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Tu credencial, algunos no me acuerdo de los pastores que decían, es que mi credencial dice ordenado, completamente ordenado, soy obispo. Y el otro decía principiante. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay para Dios con eso? Si fueron escogidos igual. Fueron escogidos igual, hermanos. Fueron escogidos igual. Poderoso. Y fueron amados igual, pero no, tengo que seguir. Uf, cierro paréntesis. Todas estas cosas maravillosas que dice, y Dios decidió adoptarnos, versículo 5, de antemano, para ser miembros de su familia. Y eso es lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Hace unos años, hace muchos años atrás, cuando estaba con uno de nuestros líderes, bueno, líderes, sí, uno de nuestros tutores o maestros, él nos decía, cuando ustedes lean en la Biblia, y dice, y esto lo van a entender los adultos, ¿sí? Pero bueno, lo van a entender los adultos. ¿Saben? Cuando dice que a Dios le dio gran placer hacerlo, hace una referencia casi como sexual. Yo sé que algunos van a decir, pero ¿cómo se... ¡Oh! Usted está diciendo algo. ¿Sí? Escuchen. Era casi que, cuando dice que Dios le dio gran placer, era como un placer orgásmico. Sí, señores.
¿Usted cree que Dios puso ese placer en usted o en usted o en nosotros los seres humanos por gusto? Mm, mm. Para que pudiéramos entender lo placentero que le fue a Dios a escogerlo a usted. Para que usted entendiera lo delicioso que pensó Dios cuando lo escogió a usted. El gran placer que le dio a Dios. Cuando Dios dice, voy a hacer al pastor Dani. Bueno, ni siquiera dijo pastor Dani, dijo voy a hacer a Dani. Dice, Dios pensó y le dio hasta escalofríos a Dios. ¡Uy, qué lindo! ¡Aleluya! Voy a hacer al pastor Alfonso. ¡Uf, ay, qué lindo va a ser allí! Y lo voy a plantar en Ecuador, a los dos. Lo voy a plantar en Salinas y el otro allá en Machala. Santo Dios, digo. Y Dios dice, voy a hacer un negrito. Bueno, no soy tan negrito, pero bueno, más o menos. Mi abuelo era el que era negrito, pero yo soy de este color. Pero bueno, entonces la cuestión era que dice, voy a plantar esta cosa más linda. Voy a plantar esta cosa preciosa allá en Puerto Cabezas, Nicaragua. ¡Qué lindo! Y le recorrió seguramente un escalofrío por todo de placer. No escalofrío de susto, porque hay escalofríos que dan de susto, pero no, este no. Conmigo, no, conmigo le dio un placer tremendo, poderoso. Cuando yo entendí eso, cuando Dios, imagínense, cuando Dios se le ocurre en la mente, de repente hacer, antes de la fundación, antes de crear todo, dice, allá en Chinandega, voy a ser una niña que se llama Bianca. Y la voy a hacer con todo el placer, con todo el gusto. Y la plantó allá en Chinandega. Imagínense, hasta en el lugar, hasta en el lugar, hasta con las personas. O sea, digo, el pensamiento de Dios es poderoso. Por nosotros, por Gerardo, Katia, por Armando, por mi esposa, por mis hijos. Yo cada vez que tengo tiempo le digo a mis hijos, ustedes fueron planeados por Dios. Poderoso. Y no solo eso, sino que Dios nos juntó a su mamá y a mí para que un día nos conociéramos y el espermatozoide mío y el óvulo de ella se juntaran. O sea, Dios, ay, ¿no es maravilloso esto? ¿No es maravilloso? Y que Dios le dio placer. Escuchen, y eso lo hizo Dios de una manera tan maravillosa. La manera en que Dios estaba planeando todas esas cosas. Oiga, esto mismo que está en Efesios, que estamos leyendo, eso que estamos leyendo en Efesios, también lo podemos ver en un pedacito, en un poquitito, allá en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 28. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice que Dios lo vio y le dio placer. Y Dios dijo, esto es realmente bueno, en gran manera bueno, lo que hizo. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vaya, qué cosas. A Dios no se le ocurrió inventar al hombre o crearlo de cualquier manera. No, a su imagen y semejanza. Por eso es que, digamos, por eso es que en mi caso, cuando yo oigo a las personas como que decir, es que nosotros fuimos obra de una casualidad, una explosión que hubo en el Big Bang y no sé qué, no sé cuánto, digo, si pueden creer eso, si pueden creer en un bombazo, que nosotros fuimos creados de un bombazo, ¿por qué no pueden creer que Dios nos hizo? ¿Sí? Y entonces, de repente, bueno, fue un bombazo y de repente, tararara, las células se hicieron acá, solitas, se fueron llegando hasta que entonces el hombre apareció un mono primero y entonces todos salimos del mono. No, no. Si pueden creer, escuchen, si pueden creer que nosotros salimos de un mono o que nos fuimos, evolucionamos de un mono, digo, no es más fácil creer que Dios nos hizo. No es más fácil eso que decir que evolucionamos de un mono, que primero fue el mono y entonces de repente entonces salimos. Aunque decía un hermano, algunos sí parecen monitos, pero bueno, sí. No por monos, sino porque a veces dicen cada cosa, dicen, ay, señor, dicen, no, yo creo que eso salió de los monos, sí, porque dicen cada cosa. Pero bueno, pero nosotros todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, nos bendijo Dios y todo dijo. Entonces dice,
Dice versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su amado Hijo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad del pecado con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Su propio buen plan. Como algunos dicen, es que Adán y Eva lo echaron a perder, entonces Dios tuvo que ver cómo hacía. No, señores. Ni Adán ni Eva echaron a perder nada. Solo hicieron eso, lo que hicieron. Y nos contagiaron a todos. Pero Dios ya tenía un plan resuelto desde antes. ¿Ustedes creen que Dios lo va a agarrar por sorpresa a Adán y Eva? Ay, Adán y Eva me fregaron el plan. Bueno, no sé si se dice así. En algunos países no se usa esa palabra, pero ay, Adán me arruinó el plan. ¿Se imagina Dios pensando eso? Adán y Eva me arruinaron el plan. ¿Y ahora qué hago? No, señores. No, señores. No, 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 no. No piensen de esa manera. No, 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 no. Y dice, el plan es el siguiente. Poderoso. El plan es el siguiente, dice. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Y aquí la escritura, yo creo que tiene un pequeño desajuste. Porque no es que iba a reunir, ya reunió todas las cosas en Cristo Jesús hace 2000 años. Ya hace 2000 años eso ya sucedió. De reunir todas las cosas, a su vez reunirá todas las cosas, ya se dio, ¿sí? Y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Cristo dijo, toda autoridad ya me fue dada. A sus discípulos se los dijo, antes de subir al cielo, de nuevo. Así que él dijo, toda autoridad ya me fue dada. Todas las cosas están las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan poderoso. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, hablando de ellos, que están Pablo judío, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Poderoso. Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Todo esto lo hizo Dios. Poderoso. Poderoso. Todo esto lo hizo Dios. No fue plan de tu pastor, no fue plan de tu denominación, no fue plan de ningún ser humano. Dios lo planeó así. Y Dios lo ejecutó así, como a él le pareció. Poderoso, poderoso, poderoso. Así que cuando leemos todas estas cosas, debemos de enfatizar lo que realmente sucedió. Número 1, Dios dice que nos bendijo. Usted y yo somos bendecidos de Dios. No hay una maldición que pueda contra la bendición de Dios. No hay maldición.
Y por eso cuando nosotros hablamos de estas cosas y las personas que no logran entender, escuchen, y eso es muy importante, que de las cosas que nos pasan, que de repente las personas indoctas o ignorantes de su identidad en Cristo Jesús y de la obra de Dios en Cristo Jesús, nos dicen que a pesar de ser bendecidos por Dios, arrastramos una maldición de generación. Y yo prediqué eso. Yo no entendía quién era yo. No entendía el poder de la bendición de Dios. Y yo arrastraba esas mismas cosas. Y yo pensando, no, es que yo soy igual que mi papá. Yo voy a salir igual que él. O yo voy a salir igual que mi abuelo. Entonces vengo arrastrando un montón de cosas. No, señores. Tú, sin Cristo, puedes arrastrar lo que quieras. ¿Ya? Sin Cristo usted puede arrastrar todas las basuras y todas las cochinadas que usted quiera llevar. Pero unido a Cristo, bendecido por Dios, no, señores, no hay. Recuerden que la vieja naturaleza ya fue crucificada. La vieja naturaleza ya fue crucificada. ¿Con qué? Con todas sus maldiciones y con todas sus cosas. Ya fue crucificada. Y por eso es que nosotros, cuando cometemos el error de decirle a las personas, o sea, aquí es donde hacemos el enredo, porque les decimos que han nacido de nuevo, pero que todavía arrastran las cochinadas de antes. No, señores. La nueva naturaleza es una nueva naturaleza. La nueva criatura es una nueva criatura. Las cosas viejas que dicen pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todo todo lo que arrastramos, todas las cochinadas que andamos en nuestras vidas, tal vez, esto es diferente, tal vez pueden estar todavía ahí en nuestras mentes. Pero una vez que nosotros logramos entender que en nosotros hay una nueva naturaleza y que ya no vivimos conforme a esa naturaleza vieja, carnal, animal, diabólica, entonces vamos a andar en libertad. Pero no es una cuestión de la que nosotros estamos atados. Ya no. En Cristo Jesús, vuelvo y repito, en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, la gente puede arrastrar lo que quiera. Pero en Cristo Jesús, no, señores. Por eso es que el apóstol Pablo quiere establecer una verdad poderosa en nuestros corazones. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda. No con algunas. No estamos limitados con alguna que otra cosita. No. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que hablarle y repetirle. ¿Ustedes creen que mis hijos están pensando en que ellos tienen alguna maldición detrás? No, señores, nacieron de nuevo. Ahora viven una vida nueva en Cristo Jesús. Nosotros vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Que a veces nos pasan cosas, sí, como todos. Vivimos en esta tierra. Y dicen, Jesús mismo dijo, en este mundo van a tener aflicción. Sí, nos van a pasar cosas. Sí, vamos a tener, pero dice, recuerden, Jesús dice, pero recuerden. O sea, grábense eso. Guarden esto. Yo he vencido. Ajá, las cosas que están en este mundo. Y ustedes tienen que, el apóstol Pablo dice, busquen las cosas de arriba mejor, piensen en las cosas de arriba. El apóstol Pedro cuando habla, mire, si tienen que pensar en estas cosas, su mente, guárdenlas en estas cosas, piensen en estas cosas, no en las cosas de aquí. Memoricen estas cosas, estas verdades poderosas. Eso es lo que les va a servir a ustedes. Nos escogió Dios. Y les digo, nos escogió Dios. No fue que usted escogió a Dios, no, Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Y eso es lo que intentamos enseñar a la gente. Escuchen, cuando vamos a evangelizar a las calles y decimos a la gente, hey, usted está aquí porque Dios te escogió para estar aquí.
¿Sabe que cuando la gente entiende eso, dice, wow, a mí me escogió Dios, sí. Dentro de todo el mundo, sí, te escogió Dios. Dentro de un montón de espermatozoides, te escogió a ti. Y te escogió para algo bueno, para que camines con Él, para que tengas una relación con Él. Y no solo eso, vamos a ver más abajo, versículo 6. Hemos sido aceptados, de acuerdo a la versión Reina Valera, hemos sido aceptados en Cristo Jesús, versículo 6, capítulo 1 de Efesios. Y cuando fui a buscar la palabra aceptado, ¿sabe qué quiere decir? Dar como aprobado algo. Aceptado. Dice estar como aprobado algo. Si usted llega a un supermercado y usted encuentra algo que quiera comprar y lo encuentra defectuoso, ¿usted se lo lleva a su casa? ¿Paga por él? No. No, no, no. Usted no pagaría por algo defectuoso. ¿O sí? ¿Quién pagaría por algo defectuoso? Nadie. Usted no pagaría por algo defectuoso. Así que si Cristo murió en la cruz pagando el precio por nosotros, ¿era usted defectuoso? ¿Sí o no? Y aquí es donde la gente se asusta porque dice, no, pero es que estábamos llenos de pecado y todo. Sí, con pecado y todo. Pero usted, no, escuchen, usted fue escogido por Dios. A usted lo escogió Dios por algo. Y cuando, tal vez próximamente vamos a brincar un toquecito de Efesios en uno de estos días para ver las parábolas de Jesús, algunas de las parábolas interesantes de Jesús. Muy interesante. Por ejemplo, cuando habla de la moneda perdida. Hay una moneda que andaba perdida por algún lado y la persona que andaba, que se le perdió la moneda, ¿usted cree que dijo, bueno, entonces tengo como 10 monedas más, una que se me haya perdido no importa? No, 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 no. Dice que barrió, revolcó toda esa casa hasta que encontró la moneda. Y fue y le dijo a los demás, ¡hey, encontré! ¿Recuerdan la moneda que se me había perdido? La encontré. Poderoso. La moneda era defectuosa porque se cayó. Pregunto, ¿era defectuosa la moneda porque se cayó o se perdió? No, señores. Era una perfecta moneda, solo que estaba perdida y caída. Así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros. Estábamos caídos, perdidos. Aleluya. Pero aceptados, aprobados por Dios. Aleluya. Yo no sé si ustedes se emocionan, yo me emociono. Saber de que Dios a mí me escogió, aún estando muerto en delitos y mis pecados, estaba caído, lleno de barro y todo, pero ¿sabe qué? Había algo que desde el principio hizo Dios en mí. ¿Sabe qué es? Que me hizo a su imagen y semejanza. Poderoso. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dijo, ok, ahora me voy a asegurar de que esto no vuelva a pasar. ¿Y sabe qué hizo? Se aseguró, bien claro. ¿Y sabe qué nos hizo? Nos conectó directamente con Cristo, su Hijo. Nos hizo una sola masa, una sola cosa, uno con Él. Aleluya. Poderoso. ¿Y sabe qué hizo? Para sellarlo, nos dio el Espíritu Santo. Poderoso. Poderoso el Espíritu Santo de Dios. ¿Mora en nosotros? Wow. Y estableció eso en nosotros como garantía, como sello de garantía. Por eso que los creyentes andan de arriba para abajo, andan brincando por acá y tratando de ver cómo solucionan las cosas en sus vidas, cómo llegan al cielo, porque no saben que sus vidas están garantizadas, ¿o no? Nos dio al Espíritu Santo como sello de garantía. Poderoso, de que le pertenecemos a Él. Aceptados. Dice que somos adoptados. Somos adoptados. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Dice que el Espíritu Santo que hizo Dios morar en nosotros, clama y nos hace a nosotros clamar. Abba, Padre. Poderoso. Y nos enseña que nosotros somos
hijos de Dios. Nos asegura, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes no son hijos de Dios porque pertenecen a alguna denominación. Ustedes no son hijos de Dios porque repitieron una oración. Ustedes no son hijos de Dios por ninguna otra razón. Ustedes son hijos de Dios porque han creído en Cristo Jesús. Aleluya. Somos hijos de Dios. ¿Sabe cuánta gente anda todavía pensando que no son hijos de Dios? Que hoy día, un día son hijos, otro día ya no son hijos. Un día son hijos, otro día son primos. Un día son hijos, otro día son esclavos. O sea, no, 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 no. ¿Sabe lo que me gusta de Gálatas? Y dice en ese versículo en Gálatas, ustedes no son esclavos. Ustedes son hijos. Oiga, y cuando dice eso, está hablando en una manera de título. Y escuchen, para muchos, cuando Pablo, el apóstol Pablo usaba esta palabra de adopción, para muchos era como raro, como que adoptados. Y por eso para ellos, algunos creer que Jesús era el hijo legítimo de Dios, sí. Jesús el hijo legítimo de Dios. Pero ustedes, adoptados, son cualquier cosa. Porque el pensamiento de las personas en ese tiempo era bastante incómoda. Un adoptado, ¿sabe qué era? Un adoptado eran hijos que eran comprados, esclavos que eran comprados y eran llamados como hijos. ¿Sabe qué? En algunos lugares todavía cuando traían esclavos de China o esclavos de África, ¿sabe qué hacían? Cuando los compraban, les ponían un fierro con el apellido del señor, del que los había comprado. Y sabe, hasta el día de hoy, todavía algunas personas arrastran el apellido de la persona que los compró. Todavía, ¿sí? Algunas personas, imagínense, las personas que eran, digamos, qué sé yo, voy a usar una frase ahí, pero digamos, una persona que la trajeron de África y el apellido era Wakanda, digamos que era Wakanda. Entonces, el apellido de él era Wakanda y cuando llega como esclavo, el que lo compró era un señor, qué sé yo, el señor Rosman, digamos. Entonces, el señor Rosman los compró y entonces el señor Rosman les pone una cuestión ahí y firmó un papel, un sello y lo que sea, y él se llama, de ahora en adelante es Rosman, es Rosman. La persona, el señor Rosman que lo compró murió, el señor quedó liberado por las leyes y todo, y entonces resulta ser que este señor quedó de por vida con el apellido Rosman. De por vida quedó con el apellido Rosman, ¿sí? De por vida. Entonces, imagínense, de repente es como Rosman, pero usted no, cuando usted nació con el apellido Wakanda, ¿sí? No con el apellido Rosman. Pero hay gente que todavía arrastra esas cosas. Ok, el pensamiento de las personas era que era alguien comprado. Esas personas tenían que servir. ¿Escuchan? Era servir al que le había comprado. Los hijos adoptivos se daban en algunos lugares porque el que había, escuchen, eso es interesante, digamos, cuando a veces habían personas que eran estériles, por ejemplo, eran estériles, entonces lo que hacían era que compraban a alguien y lo juntaban con la esposa o que lo juntaban con el esposo o que, ¿se acuerdan Abraham y Agar y esa situación que se dio? ¿Se acuerdan de esa situación? Bueno, hubo una situación de esas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Finalmente, entonces tenemos a este muchacho que nació, a Ismael, ¿se acuerdan? Entonces, más o menos así era el pensamiento, ¿sí? Entonces, pero recuerden el pensamiento cuando nació Ismael, ¿qué dijo Sara con respecto a Ismael? Aún naciendo de Abraham, dijo, este hijo no va a heredar porque no es legítimo. Ajá, ¿sí? Entonces, para muchos, esas son cosas que la gente en su mente trajo por muchas generaciones. Hasta ese tiempo en el que estaba el apóstol Pablo. Para ellos, un hijo adoptado
no puede heredar las mismas cosas que el hijo legítimo. ¿Sí? Para ellos, el pensamiento es no. Entonces, cuando el apóstol Pablo, cuando escribe y dice, ustedes son adoptados para heredar todas las cosas de Dios, para ellos era una locura. O sea, sí, en algunos creyentes podemos aceptar, algunos creyentes sí, aceptan, sí, yo soy hijo de Dios. Pero como decir, como que heredar todas las cosas de Dios, no. Yo estoy aquí, pero para servirle al Señor, aquí como un esclavo, como un sirviente. Yo a Dios le voy a servir como sirviente. Dios no te escogió para ser sirviente suyo. Dios te escogió para ser hijo. Y como hijo, heredero. Poderoso. Como hijo, también heredero. Y cuando el apóstol Pablo dice esas cosas, la gente en esos tiempos, me imagino, la mente es como, no, se está loco, un hijo adoptado, un adoptado no puede heredar, un adoptado debe servir. Y el pastor dice, no. En Dios, no. Y todavía usted habla con creyentes al día de hoy y todavía tienen ese pensamiento. Yo estoy aquí para servir a Dios. ¿Y por qué? Es porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, antes de Cristo. Antes de Cristo. Después de Cristo, usted está perfectamente conectado al linaje de Dios. Poderoso. En Cristo, usted está conectado automáticamente, ligado perfectamente al linaje de Dios. Poderoso. Linaje escogido. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes son un linaje escogido. Poderoso. 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 ¿Cómo? ¿Qué más podemos decir de esto? Tú eres hijo y completamente hijo. Tú no eres medio hijo. Tú no eres hijastro. Y Dios no es tu padrastro. Eres hijo, completamente hijo. Legalmente hijo. Esta nueva creación, disculpe, el problema es que seguimos pensando fuera del nuevo nacimiento. ¿Sí? Ese es el problema. Seguimos pensando fuera del nuevo nacimiento. Disculpe, esta nueva creación es una creación completamente nueva. Esta creación que comenzó con Adán y Eva, ya pataleó. Ya, esa es otra creación. Esta creación en Cristo Jesús es una creación completamente nueva. Poderoso. Poderoso, poderoso. Somos nuevas criaturas. Algo que nunca antes había existido. Eso es maravilloso. ¿Saben? Lo más maravilloso es que cuando, y siempre pienso en esta anécdota, ¿sí? ¿Saben? Cuando Jesús subió al cielo como el primer, escuchen, como el primero de su clase. Ese es otro estudio, es otro tiempo para estudiar esas cosas. Pero Jesús descendió, ¿sí? Siendo Dios, descendió como Dios, ¿sí? Caminó aquí en la tierra, se hizo hombre, dice las escrituras que se hizo hombre, caminó como hombre, como Dios, hombre, ¿sabe? Dios, Jesús fue a la cruz como hombre, murió como hombre y fue sepultado como hombre. Pero cuando resucitó, dice las escrituras que él resucitó como el primero de su clase, algo nunca antes visto. Aleluya. Un hombre, escuchen, un hombre Dios. Maravilloso. Y cuando él asciende a los cielos, asciende como esa nueva creación.
el primero de su clase. Cuando los ángeles ven venir eso y dicen, ¡oh! ¿Cómo hizo Dios eso? Que Dios primero era Dios, luego creó al hombre y logró Dios de que el hombre ascendiera a los cielos como Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Sentado en el trono ahora, hay uno de su primera clase. Uno sentado ahí, que no había estado sentado antes. Y que tiene que ver con nosotros. ¡Aleluya! El primero de su clase. ¿Sabe cuando Jesús se sentó ahí como el primero de su clase? La primera vez que Jesús se sentó ahí en los cielos con los ángeles y el Padre y todos ahí. Cuando llega ahí, los ángeles dicen, ¿y ahora qué hacemos? Adórenle todos. Aleluya. Y lo sentó ahí y Jesús dice, y no se espanten mucho. Ahí vienen más como yo. Ahí vienen más como yo, aleluya. Ahí vienen más y son miles y miles de millares, aleluya. Miles y miles de millares. Poderoso. ¿Qué mensaje más poderoso el del evangelio, hermanos? ¿Cómo vamos a entretenernos nosotros con danza, o con denominaciones, o con cantos, o con versiones de la Biblia o no? Esto es poderoso. El evangelio es poder de Dios para salvación. Aleluya, para bendecirnos. Y esto dice que Dios lo tenía planeado. ¿Escucharon? Planeado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Poderoso. Desde antes de la fundación del mundo. Así que si tienen alguna duda de que Dios se enredó en algún momento, disculpe, tienen problemas. ¿Sí? Si creen que ustedes que Dios se confundió, porque todavía hay gente, por eso les decía yo desde el principio, hay personas que mencionan al apóstol Pablo, pero no le han creído nada al apóstol Pablo. Lo citan en sus sermones, pero no le creen nada, porque todo lo que dicen después de citar al apóstol Pablo es completamente al revés. Totalmente al revés. Hermanos, esto es glorioso. Este evangelio, con razón el apóstol Pablo dice, de este evangelio yo no me avergüenzo. No, señores. De este evangelio, de esta buena noticia, yo no me avergüenzo de llevar esta buena noticia a las personas. Aleluya. Poderoso. Y esa es mi oración esta mañana por cada uno de ustedes. Esa es mi oración, que nosotros podamos tener una comprensión de esta maravillosa verdad en nosotros y que podamos vivir de acuerdo a esa verdad. ¿Sí? Y no ser arrastrados por ningún viento de doctrinas o cosas, tradiciones religiosas, sino que podamos vivir de acuerdo a esta verdad poderosa del Evangelio de Jesucristo. Y ahí está, en Efesios capítulo 1, ya lo vimos ahora. Efesios capítulo 1, ya lo vimos, ahí está. No podemos quitarlo, no podemos negarlo. No podemos cambiarlo. Ya está, hecho. Y esa es mi oración. Y la próxima semana vamos a ver la oración. ¿Por qué ora el apóstol Pablo de esa manera? Porque en los versículos, creo que 16 en adelante. ¿Sí? ¿Por qué él ora de esa manera? ¿Por qué el apóstol Pablo está orando de esa manera? De versículo 15 en adelante. Bueno, versículo 16 en adelante del capítulo 1. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La oración del apóstol Pablo. ¿Y qué oración nosotros debemos de estar haciendo para los creyentes? Porque después de escuchar esta verdad tan maravillosa que él hace como introducción, wow, debemos de orar por la gente cuando escuchen estas verdades tan maravillosas, ¿sí? Para que puedan comprender la verdad y puedan llenarse de esta verdad tan maravillosa y ser edificados
en Cristo Jesús. Así que esa es mi oración por cada uno de ustedes esta mañana y por todas las personas que van a escuchar esta enseñanza de hoy, que sean edificados poderosamente en el Evangelio. Comentarios, o sea, como siempre, tenemos comentarios. Pastor Alfonso, creo. Comentarios, sí, señor. Está abierto el micrófono. Sí. Sí, realmente es maravilloso escuchar estas cosas. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos hace conocer que somos los creyentes en Cristo, los que llaman santos. Entonces realmente es profunda la expresión, porque santo significa consagrados. Sagrados. Nadie nos puede tocar. Y especialmente no lo podemos entender porque justamente muchas veces cogemos la Biblia y la leemos como un libro de historia, como un libro de filosofía y de muchas otras cosas más, que realmente tiene mucho de eso la Biblia, y tiene más que eso, porque hay sabiduría de Dios en eso. Pero no la podemos entender, dice mucha gente, porque realmente nosotros como hombres en la carne no podemos entender la Biblia. Tiene que ser el Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos enseña todas las cosas de Jesús. Realmente ahí está la importancia de lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, cuando habla de estas cosas. Y empieza por decir lo que tú has dicho, Douglas, la posición de los creyentes. En la primera parte, hasta creo que el capítulo 3 habla de esta posición. Sí, cómo nosotros nos identificamos. Aquello que predica Miguel y Sosa, la identidad nuestra, ¿en qué es? Es en Cristo. Entonces, esta identificación realmente la hace, pero nosotros, los consagrados, que somos los santos creyentes en Cristo por medio de la fe, porque no hay otra forma de ser creyente, por medio de la fe que el mismo Dios nos puso para que podamos hacer cosas agradables a Él. Sí, podemos hacerlas porque no las hacemos nosotros, sino que Él las hace a través de nosotros. A mí me gusta el versículo de Marcos 1:11, por ejemplo. En Marcos 13:11, perdón. Marcos 13:11 nos dice claramente, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que no hay persona, predicador, apóstol, profeta, lo que quiera llamarse, que pueda hablar por sí solo si no habla el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante porque esto nos posiciona en la verdad. La verdad está escrita en la Biblia. Lo que pasa es que no estamos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, porque es por medio de la fe. Realmente, de lo que tú has dicho esta mañana y tarde, realmente hay algo maravilloso que mencionaste y que a mí me recuerda muchas cosas que he visto y han pasado en nuestra congregación y por muchas personas. Realmente la gente tiene mal entendido, la gente en el mundo y en la carne tiene mal entendido el asunto de la adopción. Que es una cosa muy importante que hay que decirla, porque esta palabra adopción es algo maravilloso que está mal interpretado. Dios nos enseña a través del Espíritu Santo que Él nos adoptó, como está escrito. Pero ¿qué hizo? ¿Qué valor nos dio? Aquellos que no servíamos para nada, que no merecíamos realmente esas cosas. Él dio a lo único que tenía en el cielo, a su hijo, y lo hizo morir para poder ser parte de su familia. Poderoso. Entonces, Él sacrificó a Él, a su hijo, y nos adoptó y nos hizo hijos con las mismas condiciones, con la misma identidad en Cristo, con las mismas cosas que
ningún adoptado, como tú lo dijiste, tiene en el mundo, porque realmente el adoptado es como algo que se agregó, bueno, ya por compasión. No, esto fue por la voluntad maravillosa de Dios y por su amor tan grande, su voluntad. Eso es importante decirlo. Y realmente este capítulo primero de Efesios nos dice esa posición de nosotros los creyentes, que deberíamos sentirnos tan halagados y tan orgullosos, aunque el orgullo es pecado, pero tan amados por Dios, porque cuando yo creo que Dios me ama, yo sé que nadie me puede tocar. Así es, así. Entonces, esto es lo que yo quería decir, Douglas. Realmente es maravillosa la enseñanza. No hay forma de escatimar cualquier cosa que está dicha aquí. Hay que tomarla muy seriamente y realmente es el Espíritu Santo el que nos enseña. Amén, amén. Poderoso. Amén. Pastor Alfonso, ya es pasado el tiempo, así que esperamos vernos la próxima semana. Vamos a estar hablando de la oración, la que está después de esa gran declaración, la oración. ¿Qué es lo que hace esta oración tan especial? ¿Y cómo debemos nosotros orar en un tiempo como este cuando hablamos estas cosas? Porque a veces lo que sucede es que hablamos estas cosas, pero no va acompañado de una oración sobre esas cosas, ¿sí? Para las personas que van a escuchar eso. Así que vamos a ver eso la próxima semana, jueves, 10 de la mañana, hora Centroamérica. Creo que es una hora después, 11 hora de Ecuador y Colombia y los demás del sur. Así que en Estados Unidos son como 2 horas antes, son 2 horas de diferencia las que tenemos en el este de Estados Unidos. Así que vamos a estar conectados aquí para edificarnos muchísimo en el Señor la próxima semana. Un abrazo, se les ama un montón y nos vemos la próxima semana. Un abrazo de Ecuador. Sí, señor, un abrazo. Saludos a Bianca sí, señor. Y a Dani, que lo veo, ya ahora sí lo podemos ver. Un abrazo de acá de Machala. Sí, señor. Gracias, mi pastor Douglas. Qué tremenda bendición y afirmar nuestra identidad y lo que somos y tenemos. Creo que hay que desaprender para volver a aprender y gracias por su vida. Sí. Gracias por estas enseñanzas y mi pastor Alfonso, muchas bendiciones. Cualquier rato voy a Machala. Igualmente. Cualquier rato bendiciones. Les amo un montón. Cuídense mucho a todos allá en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Honduras, acá en Costa Rica. Un abrazo grande ya en Atenas a nuestros amigos del alma, Gerardo y Katia. Se les ama un montón. Cuídense mucho. Y allí estamos. Seguimos siempre confiando en el Señor para todas las cosas. Un abrazo grande.